Queridos hermanos, estamos en la segunda jornada de nuestra novena a nuestra patrona, Nuestra Señora del Carmen. Quizás para algunos se encuentran con una sorpresa, porque son personas que vienen normalmente a la misa dominical de esta hora, pero a lo mejor no sabían que estábamos en novena. Pues ahora lo saben y ojalá que sea de mucho provecho también y que continúen durante toda esta semana esta novena a la Virgen del Carmen, patrona de esta parroquia. Y hemos querido que nuestra novena de este año gire en torno a la fe, porque hay una ocupación seria de la Iglesia, y eso lo hemos venido observando desde los últimos años del pontificado del beato Juan Pablo II. Si ustedes recuerdan muy bien, la responsabilidad desde que fue elegido Papa de entrar a la Iglesia en el nuevo milenio, en el tercer milenio de la era cristiana. Él asumió inmediatamente como esa responsabilidad al ser elegido Santo Padre, como que inmediatamente miró al año 2000 pensando: me tocará entrar a la Iglesia a un nuevo siglo y a un nuevo milenio de la era cristiana. Entonces, si ustedes recuerdan, el Santo Padre, en aquel momento, el beato Juan Pablo II, eligió impartir una catequesis de 3 años, insistiendo en la identidad de nuestra fe cristiana, y dedicó 1 año al Hijo, 1 año al Padre y 1 año al Espíritu Santo. Fueron 3 años de preparación, y el año 2000 y fue 1 año declarado eucarístico completamente. Entonces vemos cómo hay una preocupación seria de la Iglesia para que los cristianos seamos portadores de la verdadera fe cristiana, porque mucha gente vive una religión que no llega ni a fe. Es religión, no es fe. Hay teólogos que distinguen entre religión y fe. El hombre es un ser religioso por naturaleza. Eso no significa que tenga fe. Religión y fe no se identifican. La fe es otra cosa. La fe es un don. La fe es un don que se nos da el día del bautismo. Es una gracia divina. Es un don, es un regalo de parte de Dios. Entonces, le ocupa el pensamiento a la Iglesia de que en este tercer milenio, ¿verdad?, los cristianos no sepamos, ¿verdad?, o no asumamos nuestra responsabilidad, dejando el misterio de Cristo, ¿verdad?, puntualizado y enseñado correctamente. También entendemos cómo el Papa Benedicto XVI inaugura su pontificado con 2 obras magistrales, 2 tomos de la vida de Jesús de Nazaret. Vamos notando que hay una urgencia que se pueda comprender mejor el misterio de Jesucristo. O sea, es necesario que el cristianismo, ¿verdad?, cobre su fuerza, cobre su atracción, cobre de nuevo su capacidad de atraer, de convertir y de unir con Dios. En un discurso que el Santo Padre Benedicto XVI dictó con los representantes de la Iglesia Evangélica en Alemania, dijo unas palabras que nos pueden dar mucha luz esta noche. Dijo el Santo Padre, y lo dijo en el convento agustino donde vivió Martín Lutero. Dijo él: una fe pensada y vivida de un modo nuevo será la que salve al cristianismo. Una fe pensada y vivida de un modo nuevo será la que salve al cristianismo en medio de un mundo secularizado. O sea, la fe, señores, tiene que pensarse. No podemos seguir con una credulidad superficial,
meramente deísta, si creo en un ser supremo, creo en un Dios que ha creado, que todo lo domina, que todo lo conserva. Y hoy vemos un montón de deformaciones. Vemos gente que tiene cara de intelectual, diciendo: yo invoco a un primer motor, a una fuerza mayor que todo domina. Yo pienso en ese primer motor todas las mañanas, pero yo prefiero pensar en mi Padre Dios más que un primer motor. A mí me gustaría que me dijeran que me hizo un motor y que procedí de un motor, de una fuerza primera, ¿no? Todo eso son vías que se pueden explicar, la existencia de Dios, todo lo que tú quieras, pero decir que mi Padre Dios es un motor. Ahora, es ese mundo intelectual, soberbiamente hablando y pensando que ellos, ¿verdad?, tienen todo el poder para cambiar la revelación. Pero somos nosotros los cristianos los responsables de mantenernos firmes y fieles. ¿Cuántos mártires en la historia de la iglesia? Por mantener la fe sencilla y profunda, aprendida de labios de Jesucristo, de labios de los apóstoles. Esa fe sencilla, esa fe llana y profunda a la misma vez, hizo mártires. No estuvieron dispuestos ni a cambiarla por la filosofía griega, ni mucho menos. Hoy no estamos en mejores tiempos que entonces. Hoy se sigue intentando infectar el cristianismo con muchas filosofías y ideologías que no tienen que ver nada con el Evangelio. Por eso es necesario puntualizar y llegar a descubrir dónde está el depósito de fe verdadera que dejó Jesucristo, donde yo puedo leer la verdad. ¿Va en internet? Sí. Pues vaya al lugar que vas a buscar para leer la verdad. Si entiendes por internet navegación absoluta, pues vete a navegar. En esa navegación de internet, llámese en el iPhone, llámese en el iPad, llámese en la PC, llámese en el laptop, la total comandería, lo que quiera, o sea, si usted entra a navegar para buscar la verdad, que sepa que en esa navegación se le van a aparecer bastantes piratas que vendrán donde usted para asaltarlos y le van a quitar el tesoro, que no son perlas ni brocados, es lo más grande que usted tiene, la fe. ¿Y cuánta gente, por no saber navegar donde tiene que navegar, entra a una navegación peligrosa donde están los piratas que le van a asaltar la fe? Y no usted ni el primero ni el último, que en un momento dado, si no está fulano, no, él vive ahora la cienciología. Así. ¿Y qué le dio? No, porque él es muy intelectual para la fe cristiana. La fe cristiana es para gente poco intelectual. La fe cristiana es para gente de pensamiento un poquito bajito, ¿verdad? O sea que aquí estamos, los que tenemos pensamiento bajito, los que no, las cabezas intelectuales no están aquí, están en la cienciología, están en esa. Pues eso es una molonería impresionante. Pero nosotros necesitamos, insisto, descubrir dónde está el depósito revelado por Jesucristo. Y por eso hoy sería bueno, aprovechando en este domingo toda la palabra de Dios que nos ha indicado la oposición que hay tanto en el Antiguo Testamento a ese profeta, ¿verdad?, que no es escuchado, que no se le quiere escuchar, a Jesucristo, que se lo opone en su mismo pueblo. Hoy también hay todo un ambiente que se opone a Jesucristo. Ustedes dirán: pero padre, Jesucristo no está totalmente expulsado de la sociedad. Tenemos una cultura que de alguna manera expresa su fe en Jesucristo. Evidentemente, hay en el mundo cultural, en el mundo artístico, expresiones de la presencia de Jesucristo. Desde todos cánticos de gente que le canta a Jesucristo, himnos en el arte, crucifijos, rostros de Jesucristo, pinturas,
yo no sé cómo se llama ahora mismo, disculpe mi ignorancia, pero fue algo como vino, pero que dando rayas, 4 círculos, ahí está Jesucristo. Abstracto es. ¿Dónde está Jesucristo? Sí, mira aquí, mira, aquí está, mira para abajo, aquí está. Pero de todas maneras, son expresiones en el arte, ¿verdad? Pero no negamos que no esté ahí. Pero ese no es el mundo propio de Jesucristo. El mundo propio de Jesucristo es la fe. Y desde la fe informa a todo ese mundo. Pero en el mundo de la fe es donde estamos peligrando. Porque es ahí donde lo podemos reparar. Ese es el mundo de la fe, donde tenemos teólogos católicos y teólogos protestantes que compartimos la fe en Cristo, pero hay teólogos católicos y teólogos protestantes escribiendo libros totalmente contrarios a la fe en Jesucristo, a la fe dictada por Jesucristo, al contenido de la fe cristiana. Entonces, ya Jesucristo sabía que eso iba a pasar. Ya él entendía que eso en algún momento iba a ocurrir. Entonces deja un depósito, lo conocemos como un depósito, y lo deja a los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles a los obispos. Y ese depósito es lo que llamamos el magisterio de la iglesia. Desde el principio, ¿verdad? Ayer anoche estuvimos hablando un poco de esa originalidad de la fe cristiana, de una fe revelada. Pues precisamente, anoche hablamos cómo Dios se quiso revelar. Desde el principio, esa revelación de Dios a la humanidad, pues esa recepción de parte del hombre tiene que ir madurando, tiene que ir acogiendo, tiene que ir madurando, creciendo, tiene que ir purificándose también. Fíjense lo que dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum. Desde Jerusalén, desde el Concilio de Jerusalén hasta el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Si no queremos contar desde Jerusalén, que fue cuando Pablo subió y encontraron una dificultad y se hizo un concilio inmediatamente para resolver, porque la iglesia es así. Entonces, desde el concilio, del primer concilio de la iglesia hasta el concilio de Diego II, han existido en la historia 21 concilios ecuménicos, que son recursos de la iglesia, asambleas, donde todos los obispos, los padres conciliares se reúnen, los cardenales se reúnen, el Papa, para trabajar un tema o varios temas en lo que hay que puntualizar, algún dogma de fe. O sea, eso no es un teólogo que se levanta por la mañana y dice, se me apareció la Virgen y me dijo que ahora todos los curas tienen que ser calvos. No, porque hay algunos que no son, ¿verdad? Entonces, eso no es una aparición así de momento, no. Son temas pensados, inspirados, reflexionados y llevados a la oración, obviamente. Dice el Concilio Vaticano II en esa Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación. Y el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a ustedes, a fin de que vivan también en comunión con nosotros y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, siguiendo las huellas de los concilios tridentinos, el concilio de Trento fue en el 1545. Imagino que ustedes y yo no estaremos todavía, ¿verdad?, están en el pensamiento de Dios. El Vaticano I fue en el 1869 y el Vaticano II, el que estamos viviendo ahora, es en el 1962. Se propone exponer la doctrina genuina sobre la divina revelación y sobre su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando, amén.
ustedes con qué profundidad se expresa la iglesia. Y cuando habla de la revelación divina, dice, es que Dios dispuso un querer divino, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Ahora, todo esto que con un plan de revelación culminado en Cristo, ¿verdad? Dios creándolo todo, conservándolo en su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí, en las cosas creadas, en los acontecimientos, en el mismo pensar del hombre. Dios se le manifiesta interiormente, Dios se le da a conocer interiormente, y el hombre es capaz de él, el hombre lo puede conocer. En Cristo culmina esa revelación. Entonces es importante recordar que, en primer lugar, la religión cristiana se apoya en hechos realizados por Dios en la historia. El hecho de la creación, el de la autorrevelación de Dios en la historia de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo no inventado. No es que no inventamos un pueblo de Israel que existe. Es que existió, es que está todo ahí. Es un Dios que se revela en la historia. No es una cosa de que escarbaron en la arena, encontraron unos hoyos y dijeron, aquí está la revelación. No, se revela en un momento histórico. Luego el de la encarnación, el de la resurrección de Cristo, el de la iglesia. Y en esa línea se añade la encarnación y la Eucaristía. Y son misterios que deben ser creídos y aceptados por la fe y que forman la historia de la salvación. Nosotros, como católicos, como cristianos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, necesitamos profundizar estos datos, la fe nuestra, o sea, estos dogmas de fe, porque a veces los ponemos en fuego. La religión cristiana es y se comprende a sí misma como una religión revelada, como reiteradamente lo dijimos anoche, y debe su existencia a una actuación libre de Dios. Si alguien le pregunta, ¿y de dónde salen los cristianos? De una actuación libre de Dios. Dios lo quiso, Dios se reveló, nosotros lo creemos hasta la muerte. Usted dice, pero qué sencillez. Bueno, sencillez ahora, pero por esa sencillez huyeron muchos hermanos nuestros. Venga, come carne a los ídolos. Venga, niega a Jesucristo. Ni hablar, yo prefiero morir. ¿Y qué le convencía a ese cristiano, hermano nuestro, del primer siglo, de los primeros años de la fe cristiana? ¿Qué le convencía? Algo pasó en su interior para llevarlo hasta la muerte y aceptar la muerte por la fe en Jesucristo. O sea, ¿qué llevaba a esa persona, a un padre de familia, a una madre de familia, a una mujer, a una doncella, a dejarse masticar por los leones? Y no solamente eso, sino que muchas veces siempre iban con una alegría y un gozo y un cántico que los mismos verdugos decían, ¿pero esto qué es? ¿Esta gente de dónde salió? Pues esa fuerza ¿de dónde sale? Sino de un Dios que se manifiesta, de un Dios que se da a conocer, de un Dios que por la fe te convierte en otra persona. Y hoy es necesario esto. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse, dar a conocer el misterio de su voluntad. Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, para invitarlos a una comunión consigo y recibirlos en su compañía. Hay una revelación natural, de la que conocemos. Dios se revela a través de sus criaturas, y esa presencia divina es captada por la razón natural. También se revela en la conciencia y en los signos de los tiempos. Y todo esto se ordena a la revelación sobrenatural. Y de algún modo, obviamente, la prepara. ¿Qué aspecto podemos contemplar de esta revelación de Dios? En primer lugar, que es una automanifestación de la vida íntima
trinitaria de Dios. Se revela a sí mismo de manera soberana, libre, gratuita, y hace que el hombre conozca los misterios, pero estos misterios continúan siendo incomprensibles para él. Por eso es tan necesaria la vida de fe. En el Nuevo Testamento, toda esa revelación divina recibe el nombre de palabra de Dios. La Escritura es revelada, lo que escuchamos es revelado. Aunque han sido hombres que han escrito, ha sido inspirada, revelada. La fe viene por el oído, por escucha. Ese es audible, o sea, es escuchar. La palabra es el querigma, es el anuncio. Obviamente el anuncio no es todo, ¿verdad? Pero es ese asombro, ese despertar, ese sacar, decía Tertuliano, un escritor del siglo II, decía, es sacarlos del útero de la ignorancia. Se llamaba él, útero de la ignorancia. Y ese útero de la ignorancia, sacarlos a la luz de la sabiduría. Es importantísimo, señores, porque la fe es la única, la fe cristiana, es la única que actualmente puede dar explicación a toda esta situación crítica mundial que estamos viviendo. La fe cristiana tiene respuesta. Y sobre la fe cristiana encontramos respuesta a toda esta debacle. Solamente ella. Porque solamente Cristo puede dar explicación. Y la fe cristiana se basa en toda la palabra y en todos los hechos y dichos de Jesucristo, nuestro Señor. La palabra implica un ser personal infinito que habla a otro ser personal finito. Es un Dios que por su amor se dirige a mí, que soy finito, porque Él es infinito, ¿verdad? Engendra una libre relación entre ambos. Eso es importantísimo comprenderlo. Como dije en su momento, es histórica, ocurre en el seno de la historia humana. La historia no tiene por sí misma carácter revelatorio, obviamente, pero Dios actúa en la historia cuando quiere, cuando lo desea. Dios se revela no solo con la palabra, también con acciones, con obras, con gestos que tienen lugar en la historia. La revelación se despliega gradualmente hasta culminar en Jesucristo. Ahora bien, no es una revelación para que le conozcan, no, es para que se salven. O sea, yo no me revelo, Dios no se revela para que simplemente usted lo conozca, sino para que conociéndolo, el hombre que se salve. Por eso en el Evangelio de San Juan, el mismo apóstol dirá, ¿en qué consiste la salvación? En que conozcan a aquel a quien le envió. O sea, el conocimiento de Dios a través de Jesucristo salva. Por eso me encanta esa expresión del Papa, la fe en salva. La fe en salva. Eso es mucho más que esa simple expresión. Entonces, es salvadora, una revelación salvadora. No busca aumentar la ciencia humana y los conocimientos profanos de la humanidad. Entrega a los hombres la conversión del corazón, el triunfo sobre el pecado, las virtudes y la unión con Dios. Es un don inestimable al que Jesús se refiere como algo precioso y único. En el cristianismo, el cauce fundamental de revelación no es una doctrina. O sea, el cauce fundamental de revelación no es un cuerpo doctrinal meramente vacío, una escritura, un código de leyes o un culto litúrgico, sino una persona concreta, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y el contenido más importante es la creación de una nueva comunión de vida con Dios en Cristo. Esto es importantísimo. O sea, hay gente que sabe mucho, pero no se ha encontrado con Jesucristo. Hay gente hinchada de conocimiento, pero vive una soberbia intelectual que los quiere
pero no viven. La fe no se ha traducido en vida. Entonces el Papa no se equivoca cuando dice fe pensada y vivida. Fe pensada y vivida. Entonces es importante pensar que esa persona de Jesús de Nazaret hay que saberla presentar en nuestra vida. ¿Cuál es? O sea, ¿qué revelación de Jesucristo le estoy dando yo a los demás con mi vida? ¿Cuál es el Cristo que se revela en mí? ¿Cómo yo permito que Cristo se revele a los demás en mi vida? ¿Acaso soy yo culpable de la deformación actual de la religión cristiana? ¿Acaso soy yo también culpable que se hable mal de la religión cristiana? ¿Acaso soy culpable también y objeto de aquella expresión de Gandhi? Me gusta el cristianismo, pero no me gustan los cristianos. Gandhi dice, me encanta el cristianismo, lo que no me gusta son los cristianos. ¿Qué veía él? Entonces nosotros también, de alguna manera, tenemos que tomar responsabilidad y asumir esa responsabilidad, hermosa además. Y para eso hay que profundizar, para eso hay que aprender, para eso hay que estudiar, para eso hay que dedicar tiempo, para eso hay que tener un plan de prioridades. La prioridad de un cristiano es Cristo. Es conocer a Jesucristo. Si usted sabe hoy más de computadora que de Jesucristo, está equivocado. Así de claro. Vámonos, madre, yo soy mecánico, yo soy más de mecánica de... No, está equivocado. Usted tiene que saber todo y más sobre Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que tener ese conocimiento pensado y vivido en nuestra vida. Cristo es el mediador insustituible entre Dios y los hombres y es plenitud de toda la revelación. Es fundamental cuando el Papa dice el cristianismo se salvará por un libro. Pues claro, es que hay que ir proliferando una hora de doctrina sana, pura, limpia, verdadera, que arranque desde esta fuente de depósito de nuestra fe cristiana, que se despliega del magisterio, que es donde se custodia, para que no sufra ningún tipo de adulteración, de manipulación, esa doctrina. Y de hecho, el Papa llega a decir en ese discurso que decía hace un momento, una palabra que dicha delante de unos representantes de la Iglesia Evangélica en Alemania, pues uno dice, el Papa no tiene ningún problema en decirlo porque está convencido de lo que está diciendo. Él llegó a decir, ante una nueva forma de cristianismo de escasa densidad institucional, con poco bagaje racional, menos aún dogmático y con poca estabilidad, es necesario cuestionarse sobre aquello que debe permanecer y lo que debe cambiar ante la cuestión de nuestra opción fundamental en la fe. ¿Acaso es necesario ceder a la presión de la secularización, llegar a ser modernos, adulterando la fe? Naturalmente, la fe tiene que ser nuevamente pensada y sobre todo vivida, hoy de modo nuevo, para que se convierta en algo que pertenece al presente. Ahora bien, a ello no ayuda su adulteración, sino vivirla íntegramente en nuestro hoy. En esto debemos ayudarnos, decía los evangelios, a creer cada vez más, viva y profundamente. No serán las tácticas las que nos salven, las que salven el cristianismo,
No, sino una fe pensada y vivida de un modo nuevo, mediante la cual Cristo y con Él, el Dios viviente, entre en nuestro mundo. Que Cristo entre en nuestro mundo. De eso se trata. Si Cristo entra en tu mundo, en ese microcosmos tuyo, a través de ese microcosmos pasará al macrocosmos. Irá. Entonces, esto es para que lo pensemos y para que lo llevemos al corazón. La plenitud de la revelación en Jesucristo se nos hace presente en la iglesia y a través de ella. ¿Quién nos manifiesta la plena revelación de Dios en Jesucristo? La iglesia. Por eso hay padres de la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, que llegan a ese Cipriano, por ejemplo, decía, no puede tener por padre a Dios a quien no tenga la iglesia por madre. Expresiones como esta. No ama a Cristo quien no ama a la iglesia, porque de los primeros siglos de nuestra religión cristiana está la convicción de que quien nos comunica, quien nos transmite, quien nos hace presente la plenitud de la revelación en Jesucristo es la iglesia. A mí me duele muchísimo cuando uno de los estudiantes va a la Universidad Interamericana o va al colegio de la Universidad de Puerto Rico aquí en Ponce y le colocan un profesor de filosofía o un profesor de ética o un profesor de historia o lo que sea y se meten con la iglesia como si fuera meterse con el del frente, o sea, y vienen sus estudiantes a preguntarle, pero padre, el profesor me dijo y me dijo y me dijo, o sea, hay todo un ataque del demonio contra la iglesia. ¿Por qué se odia tanto la iglesia? Se odia a la iglesia porque la iglesia es la que hace presente la revelación plena de Dios en Jesucristo. Y si usted tuviese más conocimiento o tuviese conocimiento debido, no se turbaría con esas palabras que dice ese profesor, que por muy historiador que sea, está dando una opinión totalmente subjetiva y se está olvidando totalmente de lo que está, del daño que está haciendo. La presencia de Jesús en la iglesia lo llena todo: cultos, sacramentos, escritura, predicación, catequesis, pastores, los hermanos en la fe, todos los hombres. En Lumen Gentium, Luz de la Gente, número 10, dice: la iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. ¿Cuándo usted comenzó a pertenecer a la iglesia? ¿Cuándo? ¿Cuándo usted comenzó a pertenecer a la iglesia? ¿Cuándo la iglesia se hizo su madre? ¿Cuándo? El bautismo. En el bautismo la iglesia lo engendró. ¿Sí o no? Y la iglesia es su madre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. La iglesia es su madre. Y usted permite que de su madre física, su madre de sangre, hable mal. ¿Ah? O sea, usted llega a un laboratorio, ¿verdad? Se sienta en el laboratorio y la señora que está allí le dice: ¿sabes qué? Conozco una señora que su olor antipático que hay, tiene puntera, eso es tramposa, eso es esto, y se llama fulana de tal y está así, pues la mayoría. Se ahoga esta, mira, viene inmediatamente, ¿verdad? No, señora, se trata de mi mamá. ¿Qué le pasa a usted? Usted lee, ahora usted llega, la iglesia no aprende, que mira cómo está la iglesia, que va a estar la iglesia, que tiene calor en la iglesia, y que usted, así es. Y le acaban de decir ahora que usted entiende que la iglesia es su madre, que si la iglesia es su madre, seamos mejores hijos de esta madre santa que es la iglesia. Nunca nos vamos a equivocar amándola. Nunca, nunca, nunca.
Pues para concluir, funciones de la iglesia. Número 1, guardar el depósito de la fe. El Espíritu Santo asiste permanentemente a la iglesia para que conserve intacta la fe apostólica hasta el fin de los tiempos. La iglesia enseña la revelación pública que está completa después de la muerte del último apóstol. La revelación pública se completó. Nadie tiene que ahora va a decir, yo soy ahora el que va a decir lo que falta allí. Tiene que hablar. Número 2, definir como autoridad y sin error el sentido correcto del depósito de la fe. Ese carisma viene de Dios. La infalibilidad se extiende a todo el contenido de la revelación divina y a las demás verdades necesariamente requeridas para mantener íntegro el depósito revelado. Yo decía, amarla es no equivocarse. Es no equivocarse. Yo creo que nosotros tenemos que ir pidiéndole ya a nuestra Madre del Cielo. Ella es modelo de lo que la iglesia tiene que llegar a ser. Ella es madre de todos los creyentes. Ella es Virgo Fidelis, el fiel. Ella es madre de la iglesia. Le cantamos tantas veces. Y decirle, Madre, ayúdame a desempolvar mi fe en la iglesia, a acudir al magisterio de la iglesia, a buscar los documentos donde yo pueda nutrir mi corazón y mi alma para pensar la fe que profeso y que quiero vivir con fidelidad ante un mundo que nos reclama a los cristianos. Muéstrenos al verdadero Cristo. ¿Qué peligro se corre hoy? Un peligro que asusta, de verdad, de verdad. Creo que todos hemos de experimentar en nuestro corazón una necesidad apremiante. Señor, yo necesito salir de la superficialidad, de la ignorancia. Ya lo dice el profeta, mi pueblo languidece por ignorante. Y eso, Señor, de Padre, no es culpa mía que yo sea tan ignorante, porque pues, ¿y culpa de quién? ¿A quién le llama la culpa ahora? ¿Y culpa de quién es? ¿De quién es la culpa? O sea, es que engordo, y es culpa mía. ¿Y de quién? ¿Y de quién es la culpa? O sea que es cuestión de hablar estos días con la Virgen, tengo que asumir responsablemente, porque la iglesia me lo pide, la iglesia lo espera, porque Dios me lo pide, porque Dios también lo espera de mí. Por algo, hoy en el Evangelio vimos a Cristo de un lado para otro, y cuando llegó a su pueblo se fue a la sinagoga y empezó a enseñar, no perdía tiempo. ¿Por qué Cristo enseña sin parar, sin detenerse? Va enseñando continuamente. Él es el maestro del hombre, es el maestro de la humanidad, es el maestro de la humanidad entera, crean en él o no, él es el maestro, y nadie es maestro sin él. Nadie es maestro sin la verdad de Jesucristo en su corazón. Nada de lo que diga un hombre que no tenga a Jesucristo plasmado en su corazón, en su mente, en su alma, y Cristo no viva en él, y Cristo no sea maestro en él, nada de lo que diga no seguirá. Tú y yo vivimos por lo que nos dice Jesucristo. Entonces yo les invito, y me invito a mí mismo, como les invité esta mañana, hermanos, dejemos que Cristo sea cada vez más maestro en nuestra vida, para que a través de nosotros Él pueda seguir siendo maestro de los demás. Es una invitación muy sencilla. Instálate, Jesús, en mi corazón, con tu doctrina, con tu palabra, con tu vida, para que transformándome yo en ti, me va a transformar en ti, tú a través de mí y yo a través de ti, podamos seguir enseñando en las sinagogas modernas de este mundo, en los lugares donde se reúne la gente,
podamos seguir mostrando la verdad que el hombre hoy clama desde lo más profundo de su corazón, por la cual muere, por la cual languidece, por la cual se enferma cuando no la tiene. La verdad de Jesucristo nuestro Señor. Que Santa María, nuestra Madre, así nos lo